Constante de velocidad de reacción. En este video realizaremos algunos cálculos para obtener la constante de velocidad de reacción, incluyendo también el orden de reacción de los reactivos para obtener el orden global de las reacciones químicas. La velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto de las concentraciones de las masas de los reactivos elevadas a una potencia igual al número de moles de aquella especie participante en la reacción. Esto puede expresarse mediante la siguiente fórmula, donde Vr es la velocidad de reacción, K es una constante de proporcionalidad de velocidad de reacción, la concentración de A y B en este caso son concentraciones molares de reactivos en moles por litro, X es el orden de reacción con respecto a A y Y es el orden de reacción con respecto a B. X más Y es el orden de la reacción global. Antes de iniciar con nuestros cálculos debemos hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, los valores de constante de rapidez siempre se determinan en forma experimental a partir de las concentraciones de reactivos y de la rapidez inicial. Es posible determinar el orden de la reacción y la constante de rapidez de la reacción. En segundo lugar, el orden de la reacción siempre se define en términos de las concentraciones de reactivos, no de productos. Y en tercer lugar, el orden de un reactivo no está relacionado con el coeficiente estequiométrico del reactivo en la reacción global balanceada. Es decir, aunque tenga yo la reacción balanceada, mi orden de reacción no depende de los coeficientes de la reacción balanceada. Ejemplo 1. La reacción 2A más 3B produce 2C, es de orden 2 respecto a A y de orden 1 respecto a B. Y la constante de velocidad tiene un valor de 3.4 por 10 a la menos 4, molaridad a la menos 2, segundo a la menos 1, a cierta temperatura. Calcula la velocidad de reacción cuando las concentraciones de A y B son respectivamente 0.03 y 0.015. En este caso, tenemos el ejemplo más sencillo. Voy a expresar mi ecuación de velocidad y sería velocidad de reacción es igual a la constante de proporcionalidad que va a multiplicar a la concentración de A al cuadrado por la concentración de B a la 1. En este caso, el 2 y el 1 son los órdenes de reacción que el problema me da. Y ahora lo que voy a hacer es sustituir. Velocidad de reacción va a ser igual a la constante, que tiene un valor de 3.4 por 10 a la menos 4, molaridad a la menos 2, segundo a la menos 1. Esto va a multiplicar a la concentración de A, que es de 0.03 molar al cuadrado, por la concentración de B, que es de 0.015 molar a la 1. Realizo mis operaciones y en este caso la molaridad menos 2 se va a ir con la molaridad al cuadrado y el resultado va a ser una velocidad de reacción de 4.59 por 10 a la menos 9 molaridad por segundo. Ejemplo 2. Para la siguiente reacción, determina, inciso A, el orden respecto al óxido nitroso. Inciso B, el orden respecto al hidrógeno. Inciso C, el orden de la reacción global. Inciso D, determina la ecuación de velocidad. Inciso E, la constante de velocidad. El inciso A me pide determinar el orden respecto al óxido nitroso. En este caso voy a observar mi tabla experimental y voy a escoger dos mediciones donde la concentración de hidrógeno sea constante para que pueda yo entonces calcular el orden respecto al óxido nitroso. En este caso yo podría escoger la medición 1 y la medición 2 porque la concentración de hidrógeno permanece constante y varía la de óxido nitroso. Lo primero que haría yo es establecer mi ecuación de velocidad que dice velocidad de reacción va a ser igual a la constante por la concentración de óxido nitroso elevado a la X, que sería su orden de reacción, por la concentración de hidrógeno elevado a la Y,
que sería su orden de reacción. Mi reacción para la medición 1 quedaría como velocidad de reacción, que en este caso es 1, es igual a la constante que multiplica la concentración de óxido nitroso, que sería 0.01 elevado a la X, por la concentración de hidrógeno, que es 0.01 elevado a la Y. En el caso de la medición 2, la velocidad de reacción quedaría como 4 es igual a la constante que multiplica a la concentración de óxido nitroso, que es de 0.02 elevado a la X, por la concentración de hidrógeno, que es de 0.01 elevado a la Y. Como siguiente paso, voy a establecer una relación entre las dos mediciones. Voy a poner la medición 2 sobre la medición 1. Esto sería 4 por la constante y la concentración de 0.02 a la X y 0.01 a la Y, entre 1, que va a ser igual a la constante por concentración de 0.01 a la X por 0.01 a la Y. En este caso, la constante se encuentra arriba y abajo, la voy a eliminar, y la concentración de 0.01 a la Y se encuentra arriba y abajo, también la voy a eliminar, y esto me quedaría como 4 sobre 1 es igual a 0.02 a la X entre 0.01 a la X. Este 0.02 y 0.01 que están elevados a la X los puedo asociar en una sola expresión y quedaría como 4 es igual a 0.02 entre 0.01 a la X. Este valor de 0.02 entre 0.01 me va a dar 2 y sería 4 es igual a 2 a la X. Utilizando las leyes de los logaritmos, esto puede quedar como logaritmo de 4 es igual a X por el logaritmo de 2. El logaritmo de 2 se encuentra multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo y me quedaría logaritmo de 4 entre logaritmo de 2 es igual a X. Elimino los logaritmos y hago la división. 4 entre 2 es igual a 2. Y en este caso el orden de la reacción para el óxido nitroso sería de 2. El inciso B me dice, determina el orden respecto al hidrógeno. En este caso voy a utilizar dos mediciones donde la concentración de óxido nitroso sea constante y varíe la concentración de hidrógeno. Podría ser mi medición 1 y mi medición 3. De acuerdo con mi ecuación de velocidad, esto quedaría para la medición 1, la velocidad es 1 y es igual a la constante que multiplica a la concentración de óxido nitroso, que es de 0.01 elevado a la X, por la concentración de hidrógeno, que también es 0.01 elevado a la Y. Para el caso de la medición 3, la rapidez es de 2 y esto va a ser igual a la constante que multiplica la concentración de óxido nitroso, que es de 0.01 elevado a la X, por la concentración de hidrógeno, que es de 0.02 elevado a la Y. Voy a establecer una relación entre las dos mediciones, la medición 3 sobre la medición 1. Y esto va a ser igual a 2 sobre 1 en el caso de la rapidez. Y para las constantes esto quedaría como constante por la concentración de 0.01 a la X por 0.01 a la Y sobre la constante por la concentración de 0.01 a la X por 0.01 a la Y. En este caso las constantes se están dividiendo, multiplicando y dividiendo, se eliminan. Y la concentración de 0.01 a la X está multiplicando y dividiendo, también se elimina. Esto me quedaría como 2 sobre 1 es igual a 0.02 a la Y sobre 0.01 a la Y. Estas dos concentraciones, como están elevadas a la misma potencia, las puedo asociar y me quedaría como 2 es igual a 0.02 sobre 0.01 elevado a la Y. En este caso 0.02 entre 0.01 me da igual a 2 y esto quedaría como 2 es igual a 2 a la Y. Utilizando las leyes de los logaritmos, esto me quedaría como logaritmo de 2 es igual a Y por el logaritmo de 2. Logaritmo de 2 está multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo, logaritmo con logaritmo se elimina y 2 sobre 2 me da 1. Entonces el orden de reacción respecto al hidrógeno sería de 1.
El inciso C me pide determinar el orden de la reacción global. En este caso tengo que sumar los exponentes que serían x más y para obtener el orden global. X lo encontramos con un valor de 2 y y con un valor de 1. Sumo estos valores, 2 más 1, y el orden global de la reacción sería de 3. El inciso D me pide determinar la ecuación de velocidad. En este caso voy a sustituir los valores para x y mi ecuación quedaría como velocidad de reacción es igual a la constante que multiplica la concentración de óxido nitroso elevada a la 2 por la concentración de hidrógeno elevada a la 1. El inciso E me pide determinar la constante de velocidad. Mi ecuación de velocidad de reacción dice velocidad de reacción es igual a la constante que multiplica la concentración de óxido nitroso al cuadrado por la concentración de hidrógeno elevado a la 1. Puedo utilizar cualquiera de las mediciones. Yo elijo utilizar la medición 1, donde la velocidad de reacción es igual a 1. 1 va a ser igual a la constante que va a multiplicar la concentración de óxido nitroso, que es de 0.01 al cuadrado, por la concentración de hidrógeno, que es de 0.01 a la 1. Despejo la constante y las concentraciones que están multiplicando van a pasar del otro lado dividiendo. De tal forma que la constante sería igual a 1 molaridad por segundo, que es la rapidez inicial, entre 0.01 molar al cuadrado por 0.01 molar a la 1. Multiplico la parte de abajo de las concentraciones y esto me daría constante es igual a 1 molaridad por segundo entre 1 por 10 a la menos 6 molaridad al cubo. Hago mi operación y esto me daría la constante de velocidad es igual a 1 por 10 a la 6 sobre molaridad al cuadrado por segundo. Como pudiste observar, es necesario llevar a cabo una serie de pasos ordenados para obtener el orden de reacción de los reactivos y no tiene nada que ver con el coeficiente de la ecuación balanceada. Cualquier duda o aclaración, consúltala con tu profesor. Gracias.